Esta es la transmisión en vivo de Consultorio Jurídico. Bienvenidos todos los que se están conectando a esta hora a la transmisión con la asesoría de la doctora Ana Rocío Niño, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. En esta oportunidad estaremos hablando sobre algunos términos generales sobre el Sistema General de Pensiones y otros temas relacionados. Doctora, un gusto saludarla. Muy buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Bien, doctora, afortunadamente. Sin más preámbulos, comencemos explicándole a la gente en qué consiste el Sistema General de Pensiones en Colombia. El Sistema General de Pensiones hace parte del gran sistema de seguridad social integral. Entonces, en el Sistema General de Pensiones lo que se busca es el reconocimiento y pago de las pensiones de origen común, que vendría a ser la pensión de vejez, la pensión de invalidez, la pensión de sobreviviente, si se cumplen los requisitos, o si no, la devolución de saldos en el caso de que no se cumplan los requisitos, pero por las contingencias de origen común. Lo de origen laboral se maneja a través de riesgos laborales. ¿Cuáles serían las principales características de cada uno de los fondos de pensiones que conocemos? Muy bien. En el subsistema general de pensiones tenemos dos regímenes. El régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Régimen solidario de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad. Esos dos regímenes son paralelos y son excluyentes. En ningún momento se unen. O tú estás afiliado al fondo de pensiones público, que es el régimen de prima media, o estás afiliado a uno de los fondos de pensiones del sector privado, las AFP. ¿Listo? Entonces, son dos regímenes totalmente diferentes. Uno es público. Cuando nosotros hablamos del régimen de prima media, ese es público. Cuando decimos del régimen de ahorro individual, esos son privados y son totalmente diferentes. Por eso es que son paralelos y excluyentes. En el régimen de prima media, lo que se cuentan son semanas, por ejemplo, para la pensión de vejez, que se cuenta que tengan 1.300 semanas cotizadas y tenga la edad requerida. En el caso de los hombres, 62 años o las mujeres, 57. En cambio, en el régimen de prima media, en el régimen de ahorro individual, lo que se debe tener en cuenta es el capital acumulado. Entonces, aquí son una serie de requisitos, la edad, las semanas, y acá son el capital para poder acceder a una pensión. Esas son las dos cosas bien diferentes. En el caso de la pensión de invalidez y en el caso de la pensión de sobreviviente, los requisitos son los mismos, tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual, las cuentas, todo se consigna en una cuenta y en la cuenta que va a estar lo que está cotizado, las cotizaciones obligatorias, las cotizaciones voluntarias, los rendimientos y los bonos pensionales. Pero el bono pensional solo se tiene en cuenta cuando llega la edad para redimirse, es decir, para cobrarse, que el bono pensional se redime a los hombres a los 62 y las mujeres a los 60 años. Entonces, mucha gente dice, ay, yo tengo un bono de 250 millones de pesos y no lo veo reflejado en mi cuenta. Pues es que no está en la cuenta. Solo se redime o solo se cobra cuando llegue esa edad determinada. Esas son las principales características. Lo mismo, si no se cuenta con los requisitos, en el régimen de prima media se va a hacer algo que se llama la indemnización sustitutiva. Se le devuelve el valor de las semanas debidamente indexadas, las semanas cotizadas debidamente indexadas. Y en el caso del régimen de ahorro individual, si no se cumple con los requisitos, se le hace una devolución de saldos. Es decir, le devuelven lo que tiene acumulado más los correspondientes rendimientos y los bonos cuando sea el momento de redimirlos. Esas son las principales características. Para el caso del bono pensional, le devuelven el dinero, supongamos X cifra, 250 millones, lo estoy inventando, le devuelven los 250 millones o se lo devuelven en forma, digamos, mensualmente como si fuera una pensión. No. Si tuviéramos 250 millones, uno alcanzaría más o menos a tener la pensión, porque más o menos para una pensión con salario mínimo, un hombre está más o menos, mal contando, son unos 180, 190 millones, y para una mujer son como unos 210, 220 millones. Entonces, si tuvieras un bono, por ejemplo, de 100 millones de pesos, pero no tienes el capital acumulado, porque sumado los bonos más lo que tiene ahorrado, digamos, son 120 millones. Entonces, le devuelven los 20 millones, que vendría a ser la devolución de saldos, y los 100 millones estaríamos pendientes al momento de redimirse el bono pensional, que es hombres 62, mujeres 60 años.
Bien, en caso, por ejemplo, de que después de evaluar la información y las posibilidades, un trabajador decida cambiarse de fondo, ¿qué debería hacer? Bueno, primero que todo, al inicio de la ley 100 de 1993, muchos fondos privados le dijeron a las personas, ay no, es que Colpensiones se va a acabar, es que eso, muchas cosas que no fueron muy adecuadas y muchos gerentes y muchos empresarios cogieron, hicieron los traslados de todos los trabajadores a los fondos privados. Entonces la persona se trasladó o muchos de ellos se trasladaron, dijeron, sí, yo me quiero pasar. Entonces la mayoría de los traslados fueron del Fondo Público Colpensiones, que en ese tiempo se llamaba Seguro Social, a los fondos privados. ¿Sí? Eso se llama novedad de traslado, significa que se pasaron para la. ¿Cuál sería la condición para? Entonces, muchos de ellos, cuando se trasladaron, dijeron, aquí como que nos equivocamos, esa no era mi decisión, no firmé, muchas cosas pudieron ocurrir en ese momento. Entonces, las personas, ¿qué tienen que hacer? Cuando se trasladó, por ejemplo, se trasladó de Colpensiones a un fondo privado, tenemos que esperar 5 años desde el momento del traslado. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo te trasladaste del régimen de prima media al régimen de ahorro individual? No me digas si cotizó, si no cotizó, si se puso a pasear por todos los fondos privados. No, la pregunta es, ¿cuándo se trasladó? Entonces, usted llega la persona y dice, yo me trasladé el 15 de mayo del 2000, digamos del 2000. Yo me trasladé el 15 de mayo del 2000. Cuente 5 añitos. Es decir, hasta el 15 de mayo del 2005 debe estar trasladado en ese régimen. Debe quedarse en ese régimen por 5 años. Luego se puede devolver, pero por una sola vez. No se ponga a pimponear, solo es una vez. Una vez me traslado, me arrepiento, me devuelvo y ya no puedo ponerme a trasladar más, solo una única vez. Entonces, ¿me puedo trasladar? Sí. Si paso y luego descubro que me equivoqué, 5 años y luego me traslado. ¿Listo? Que estoy ahora en el régimen de ahorro individual, estoy en el régimen de ahorro individual, lo mismo, quédate 5 años y pásate para Colpensiones si te quieres pasar. Lo que pasa, y debe existir algo que se llama la doble asesoría. Entonces, ¿cuál es el requisito? Esperar los 5 años y recibir la doble asesoría. Asesoría por parte del fondo privado que te va a decir, no, mira, no te pases, aquí hay unos buenos rendimientos, y luego también asesoría en Colpensiones donde dice, qué bien, que vuelvas por acá, que no sé qué. Y apenas reciben la doble asesoría, ya tendríamos los 2 requisitos. Esperar los 5 años y escuchar la doble asesoría. Hay casos en donde las personas esperan y esperan y esperan. Llevamos con la ley 100 de 1993, estamos desde el 94, es decir, que ya tenemos más o menos unos 27 años, y las personas dicen, oh, no me trasladé en el momento en que dijo la norma, ¿qué puedo hacer? Entonces, las personas que les falta 10 años o menos para pensionarse por la edad, aunque eso es como discutible, por la edad, teniendo en cuenta la edad. Es decir, que si el hombre se pensiona a los 62 menos 10 años, desde los 52 años hasta los 62 ya no se puede trasladar. Igual la mujer se pensiona a los 57 menos 10, desde los 47 años hasta los 57 años ya no se puede trasladar porque la ley dice que no se permite el traslado, ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Ni para un lado ni para el otro. Entonces uno dice, bueno, pero si hay un error, si me dieron una mala información, si me engañaron, si por ejemplo uno como mujer recuerda que el bono pensional se redime a los 60 años y yo quisiera pensionarme a los 57, entonces me tendría que esperar hasta los 60 años, pero eso no me dijeron en ese momento, yo no supe de eso. Entonces, ahí no hay nada que hacer frente al trámite de trasladarse, así como les digo, trasládese, cumpla los 5 años, pásese para el otro lado, reciba la doble asesoría. En este caso no se podría hacer, en este caso tendríamos que la persona contratar un abogado especialista en seguridad social que analice el caso determinado, porque cada cosa,
Cada caso es totalmente diferente. Hay personas que uno les puede decir, no, mijo, quédese ahí, eso está buenísimo porque usted no va a alcanzar a pensionarse, pero tiene de ahorros 90, 100 millones de pesos, esto está regio, mijo, recibe los 100 millones, se compra alguna cosa y hay algo sale. Pero si no, ay, doctora, es que me quiero trasladar a Colpensiones, ¿cuánto ganas? El salario mínimo. ¿Cuántas semanas tienes allá? 1.300. Entonces, en Colpensiones vas a ganar el salario mínimo y en el fondo privado vas a ganar el salario mínimo. ¿Para qué se va a trasladar? Si tocaría contratar abogado, toca iniciar una demanda laboral que se llama de ineficacia del traslado, ¿sí? Y es una demanda que puede durar de 3 a 5 años dependiendo en qué zona está, porque aquí en Bogotá pueden haber muchos juzgados laborales, pero tenemos muchísima congestión. Entonces, calcule de 3 a 5 años. Y va a ganar lo mismo. La ineficacia, lo procedente de un proceso laboral es que cuando estás en un fondo privado, como es el capital acumulado, es el dinero tuyo que se distribuye en cómodas cuotas mensuales, eso representa que la mesada pensional va a ser muy bajita. En cambio, en Colpensiones, que es en el régimen de prima media, la pensión es mucho más alta porque hay unos subsidios del Estado, cosa que no ocurre en el régimen de ahorro individual. Entonces, ¿cuándo uno discutiría trasladarse, iniciar la demanda de ineficacia del traslado? Cuando a la persona realmente se le nota una disminución notable en su pensión, que esta pensión en el régimen de ahorro individual va a quedar en el salario mínimo y aquí quedan 4 millones, hombre, por supuesto, porque habría una disminución o una desmejora de su futura mesada pensional. Es en ese caso donde uno podría considerar. Mientras tanto, por eso, vea, mucha gente dice, no, que las demandas están de moda, que esas demandas, no, no es de moda, simplemente es contar con una buena asesoría, que le escuche muy bien, mirar la historia, mirar el ingreso base de liquidación y hacer una proyección si realmente sirve o no sirve, si no, quédate ahí. Uno de los errores graves es que el traslado debió haber sido libre y voluntario. Libre y voluntario es que uno debe ser consciente de la decisión que toma. Muchos pudieron haber hecho eso, muchos dijeron, yo sí, asumo y yo entendí bien lo que me dijeron y lo entendí. Y otros dicen, no, es que a mí no me explicaron eso. Es en ese caso que procede esa demanda de ineficacia del traslado, información adecuada y se le está perjudicando su futuro pensional. Doctora, para hacer una claridad, ¿quién es el que escoge el fondo de pensiones? Yo estoy trabajando La elección, gracias Dianita, la elección libre y voluntaria la hace el trabajador. El trabajador es el que decide en qué fondo de pensiones debe estar, igual es el que decide de manera libre y voluntaria que se desea trasladar. Pero la decisión libre y voluntaria es que opera, ¿sí? Opera esa idea mental de que lo que está haciendo, lo está haciendo bien y a conciencia, y que nadie le ha ocultado nada, que todo ha sido muy transparente, muy bien explicado y que la persona dice, ya entendí, quiero quedarme en el régimen de prima media o quiero quedarme en el régimen de ahorro individual. Porque no hay que satanizar en ninguno, cada uno tiene sus propios beneficios y de cada uno depende lo que la persona quiera de manera libre y voluntaria. Hace unos instantes hablábamos acerca del número de veces que puede una persona cambiarse, un trabajador cambiarse de fondo. Usted mencionaba que era solamente una vez. Pero, por ejemplo, si yo tengo 30 años, a los 35 me cambio de fondo, pero si me faltan menos de 10 años para pensionarse, ¿me podría volver a cambiar de fondo o solamente una vez en toda la vida, por decirlo así? En toda su vida pensional, una sola vez. Entonces, te cambias, te queda. Estás en el régimen de prima media, te pasaste al régimen de ahorro individual, dijiste, oh, no, esto no era lo mío. Entonces te pasas y ya te quedas ahí, porque si usted dijo, esto no es lo mío, ¿para qué va a volver? ¿Sí o no? Entonces, uno lo que tiene es que ser serio y convencido en sus decisiones, porque después no va a tener vuelta de hoja, solo una sola vez, mi querida Dianita. Bien, en caso, por ejemplo, de emprender esa demanda que usted mencionaba hace un rato también, ¿qué debería saber la gente sobre esa demanda en específico para poder cambiarse de fondo?
Muy bien, esa demanda se llama ineficacia del traslado. Y en esa ineficacia del traslado, lo que el abogado va a atacar es que no se le dio la información como era, ¿sí? Que no se le explicó las consecuencias, de que la persona no firmó un consentimiento informado. A veces esos formularios que uno le dicen, ay, firme aquí, firme acá, y la persona, ah, sí, yo firmo, y ni siquiera le explicaron cuáles eran las consecuencias, ni siquiera le dieron un buen consejo. Hay gente que tenía régimen de transición, que era un beneficio que se le daba a ciertas personas en el régimen de transición, de que se le aplicara la norma anterior, que era mucho mejor. Entonces, mucha gente se trasladó al fondo de ahorro individual aún teniéndose derecho. Y muchos de los asesores, sabiendo eso, no le dijeron, oiga, señora, ¿sabes qué? O señor, ¿sabes qué? No deberías hacerlo, porque si te trasladas al régimen de ahorro individual, pierdes el régimen de transición. Eso no lo dijeron. Entonces, al no decirlo, faltó información que era clave para que la persona tuviera una buena decisión. Además, hay algo que se llama la asimetría de la información. Es que el que sabe más debe explicarle al otro de manera muy detallada para que la persona tome la mejor decisión. Y entonces, la asimetría es que sabiendo las cosas, el otro calla. ¿Sí? El otro calla. Y la persona piensa que como el otro es un experto y no le dijo nada, está decidiendo bien. Y eso se llama pues una selección adversa, es decir, se equivoca en su decisión, pero no tanto porque él no haya tomado una mala decisión, fue que no le dijeron toda la verdad que tenían que decirle. Entonces, cuando surge la nueva asesoría es esa, que unos dicen, los otros dicen, recibe la información y ya sabe cuál es la mejor decisión que va a tomar. Porque pueden decir, con la doble asesoría, decir, ay, no sabes qué, me quedo aquí más bien, gracias, ¿sí? Pero cuando se recibe una muy buena asesoría. Y en caso de que, por ejemplo, el empleado emprenda la demanda y el juez decida que no es favorable para que se traslade de fondo, ¿existe algún otro recurso legal o algún otro recurso que pueda la persona emprender para poder cambiarse de fondo? Muy bien, como yo te decía, Dianita, esa demanda toca contar con un abogado especialista. La ventaja que nosotros tenemos y lo agradable que ha sido este trabajo frente a la ineficacia del lado es que la Corte Suprema de Justicia, igual que la Corte Constitucional, pero principalmente la Corte de Justicia, en unas sentencias muy hermosas, hermosa en el sentido académico del desarrollo, como se hicieron, definieron algunas pautas. Entonces, el juez, su superior natural es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el juez en primera instancia, el juez en segunda instancia, acata los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, entonces se contrata un abogado, el juez en primera instancia, el juez en segunda instancia e incluso hasta casación. Entonces, si no prosperó en primera instancia, el abogado puede interponer el recurso de apelación. Va hasta segunda instancia. Por ejemplo, no prospera. Y si seguimos convencidos de que no se dio la información como era, no se hicieron los procedimientos como eran, toca llevar la demanda hasta casación. Pero no es el empleado, no es el trabajador, no es el afiliado, no es el beneficiario quien interpone esos recursos, sino que debe contar con el apoyo de un abogado para que haga esa gestión de interponer todos los recursos pertinentes frente a una demanda que se haya interpuesto, una demanda laboral. Bien, y para recapitular y a modo de conclusión también del programa, doctora, ¿es mito o realidad que los traslados entre regímenes no se pueden realizar si está a menos de 10 años de pensionarse? Es una verdad, no se puede trasladar porque la ley así lo señala, pero podemos interponer las correspondientes demandas de ineficacia del traslado. Bien, doctora, entonces esperamos que hayamos solucionado de alguna forma las dudas de nuestros usuarios y llegamos en este momento al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. No, a ti, Dianita, y a todos los que nos están escuchando y viendo. Y a ustedes, gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Allí tenemos nuestra sección de consultorio jurídico donde pueden aclarar dudas sobre diferentes temas legales. Nos vemos en el próximo capítulo. Feliz tarde para todos. Chao.
En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.